¿Dónde nace en Colombia la obligación tributaria? El pago de los impuestos, decimos, nace en la Constitución, está en el artículo 95 que dice textualmente que es obligación de todos los nacionales y las personas en Colombia contribuir al financiamiento de los gastos e inversión del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. Allí nace la obligación de tributación. Pero, ¿qué es un tributo? Un tributo son prestaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder, está exigiendo para obtener recursos. ¿Con qué fin obtener esos recursos? Pues para poder llevar a cabo todos sus planes sociales. La característica del tributo es que es obligatoria. Ahora, ¿cómo se clasifican los tributos? Hay diferentes clasificaciones, tenemos los impuestos, las tasas, las contribuciones especiales, los aportes parafiscales. Los tributos pueden ser por la forma en que operan directos o indirectos o en el ámbito espacial, pueden ser nacionales, departamentales o municipales. Aquí vemos que cada legislación o normatividad que implique una imposición tributaria requiere que observe ciertos aspectos como son los sujetos, a quién se va a aplicar el tributo, a quién se le va a gravar, se le va a dar la obligación de pagar un tributo, el hecho generador, por qué va a pagar o qué acción o qué situación genera la obligación de cancelar ese tributo, sobre qué base se va a liquidar el tributo, cuál es la tarifa a la cual se liquida este tributo. Estos son requisitos sustanciales en todo lo que es la obligación tributaria y la normativa que en este aspecto se da en cualquier contexto en que se vaya a dar la norma, independiente cuál sea el país. Vamos a ver las diferencias entre lo que es impuesto, lo que es tasa, lo que es contribución y lo que son aportes parafiscales. Aquí voy a mencionar y se están dando unos aspectos que son fundamentales para lo que es el impuesto. ¿Qué es impuesto? Son prestaciones en dinero o en especie que son establecidas por el Estado conforme a la ley y cuya finalidad es cubrir el gasto público en general. Quiere decir que no hay quien paga el impuesto lo paga porque es su obligación de acuerdo con las condiciones planteadas, pero no hay una contraprestación directa para el contribuyente que paga ese impuesto. Esas son las características de lo que es un impuesto. Vamos a ver qué es una contribución especial. Dice que es un tributo y quien lo paga recibe un beneficio, pero no de manera individual, sino a manera de comunidad. Mientras que la tasa, la diferencia es que aquí sí recibe un potencial beneficio, que puede ser a través de un servicio público individualizado para el contribuyente. Y finalmente, los aportes parafiscales es un gravamen que afecta a un grupo socioeconómico y se utiliza para un beneficio para un sector específico. Aquí vemos qué son los impuestos directos. Dice que cuando nosotros hablamos de impuestos directos es porque la misma persona a la que se le establece la obligación de pagar un tributo es quien lo cancela al Estado de manera directa. Entonces aquí vemos ejemplos de impuestos que cumplen esa característica de ser directos, como el impuesto a la renta, el impuesto al patrimonio, el impuesto de industria y comercio, el impuesto predial. Los impuestos indirectos son aquellos que la persona que está obligada a pagar el tributo no lo paga directamente, sino por intermedio de otra persona. Entonces decimos que la responsabilidad jurídica es diferente a la persona que económicamente asume el impuesto. Quien se convierte en un agente sujeto del sujeto activo para su recaudación y control. Entonces el sujeto activo será quien me retiene a mí lo que a mí me tocaba pagarle a la nación y él se lo paga a mi nombre a la nación, ese tributo o al municipio, de acuerdo al ámbito espacial en que se dé ese tributo. Entonces decimos allí está, por ejemplo, el impuesto a las ventas, el gravamen a los movimientos financieros, el impuesto de timbre, de registro,
Vemos la clasificación de acuerdo al entorno, que pueden ser pues impuestos nacionales, municipales o distritales y departamentales. Vemos un ejemplo para cada caso: impuesto de renta, patrimonio, IVA. Es un impuesto de carácter nacional, aplica de manera uniforme en todo el territorio. Impuestos municipales son específicos de cada municipio, territorialmente especificado por cada municipio, y ahí encontramos el predial, el de vehículos, el impuesto de industria y comercio, entre otros. También hay impuestos departamentales que pues todos conocemos y siempre escuchamos: el de los licores, ¿sí? El del degüello de ganado, entre otros. ¿Cómo avanza la legislación y tributación como aporte hacia el desarrollo de la competitividad en Colombia? O sea, ¿Colombia qué hace para avanzar a la competitividad de acuerdo a la normatividad vigente? Colombia se ha preocupado, y de hecho en sus planes y políticas de desarrollo siempre está pendiente del desarrollo de la competitividad. Es un aspecto fundamental para el actual gobierno y ha venido siendo un aspecto muy importante. Como este aspecto tan fundamental en Colombia ha sido acompañado en los últimos años con una cantidad de normas y legislación que se han emitido con la intención de aportarle a todo lo que son las organizaciones, ¿cierto?, una mejor normatividad, una legislación que les permita hacer y lograr aportar a ese proceso de desarrollo de la competitividad. Pues como vimos, las organizaciones son uno de los pilares fundamentales para desarrollar la competitividad en cada país. Entonces, dependiendo de esa normatividad que se tenga, eso va a incidir en cierta manera en ese desarrollo. Aquí vemos entonces cómo desde el año 2010, 2011, 2012 han venido emitiéndose por parte de la Nación una serie de leyes en diferentes sentidos, pero todas aportando a ese fin último que es desarrollo competitivo de nuestra nación. Encontramos, por ejemplo, la última reforma tributaria que la acabamos de ver el 26 de diciembre de 2012. Tenemos también una ley para formalización y generación del empleo, que es la ley 1429 de diciembre 29 de 2010. Vemos la ley antitrámites, que es el decreto ley 019 de enero 10 de 2012. Vemos las normas tributarias y control para la competitividad, que fue la anterior reforma tributaria, que fue la ley 1429 de el 29 de diciembre de 2010. Estas por citar algunas de las principales normas que hoy en día han cambiado ese entorno normativo, tributario, legislativo y de acción de las organizaciones. Antes de seguir adelante, es importante tener claro que en Colombia se establece la unidad de valor tributario para hablar acerca de los impuestos. O sea, cuando vamos a decir vamos a tributar, necesitamos saber a partir de qué base o de qué monto se calcularía el tributo. Para hacer más fácil la actualización cada año de esas bases, entonces se estableció una unidad de medida a la cual se le llamó la UVT, Unidad de Valor Tributario. Se estableció mediante la Ley 1111 del 27 de diciembre del año 2006 y dice que nace para facilitar y agilizar la forma como se calculan las obligaciones tributarias en valores absolutos y rangos y topes en Colombia. Al otro extremo he presentado cómo nace la UVT en el año 2006, con qué valor, como 20.000 pesos cada unidad de valor tributario, y vemos cómo ha ido evolucionando su valor de acuerdo con el IPC y demás, hasta llegar al VT del año establecido para el año 2013 en 26.841 pesos. Entonces, con este dato se establecen todas las bases que tengan que ver con obligaciones tributarias en cuanto a impuestos nacionales en nuestro país, que son administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Aquí vemos la primera ley, la ley antitrámite,
¿cierto? Decreto Ley 019 de enero 10 de 2012, lo que pretende es simplificar mucho los procesos, ¿cierto?, que se realizan para llevar a cabo las empresas cualquiera de las situaciones. Entonces, lo que pretenden es simplificar esos procesos y al simplificar contribuir con la eficiencia y la eficacia en el desarrollo de lo que la organización requiera realizar y también no solo organizaciones, cualquier persona.